Vamos a continuar el estudio del compendio de la doctrina secreta en la tarde de hoy, 5 de septiembre de 2021, en la página 136 de general de todo el libro, que es la 96 ya de la obra interna después del prefacio, etcétera. En el primer párrafo que comienza completo, ya que la página es el final del párrafo anterior, en imaginémonos. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Entonces, hermano, déjenme minimizar aquí porque si no, no puedo ver correcto. Nosotros habíamos visto ya en esta parte de la digresión que ella hace para hacer unas aclaraciones de errores que quedaron de la época en que Sinnett y Hume recibieron las cartas de los maestros y que son pequeños errores al lado de un plan general de la obra que Sinnett logró, que es verdaderamente admirable y que tenemos que seguir dando gratitud a este gran teósofo que pudo, con unas pequeñas cartas y más la inspiración interna que su afinidad con Cachi, sobre todo, y con M, que fueron los dos maestros que más le escribieron, pues él logró dar una visión de la parte centenaria y de la constitución centenaria, tanto del macrocosmos del universo como del microcosmos, el ser humano, que solamente HPB recibió autorización de esbozar en su primera gran obra años antes, a la misma fundación de la Sociedad Teosófica entre el 75 al 77, que es la que ella tuvo que titular Isis sin velo. Recuerden que ella no quería titularla así, pero bueno, fue necesario por la existencia de otra obra con ese título. Ella más bien quería llamarlo el velo de Isis, es decir, tratar de llegar a lo que cubre la realidad de ese todo que llamamos naturaleza, que es la ley también manifestada o el aspecto manifestado de la absoluta realidad. Y entonces quedaron como es natural algunas cosas y ella, por orden del maestro, las trató de aclarar en esta parte de como Génesis, al final de las estancias, la sexta estancia ya, de la formación de un universo. Y entonces se refiere a una de las cartas del maestro, y después vamos a ver otra referencia a otra, y lo pone de esta manera. Imaginémonos, escribe el mismo maestro, o sea, Cachi, a sus dos chelas laicos. Es decir, chelas laicos, ¿por qué? Porque ellos siguieron su vida normal en el mundo. Ellos no se fueron como HPB tuvo que hacer, a determinadas épocas de retiro para poder salir al mundo de nuevo, etc. Es decir, ellos continuaron en su vida normal y sin embargo recibían algunas de las enseñanzas que solamente los discípulos reciben, pero eran laicos. Es decir, ellos estaban comprometidos por un juramento, que es lo que hace a un chela místico. Ellos recibieron esto sin compromiso alguno. La prueba que Hume no entendió muchas cosas y se fue. Y Sinnett entendió algunas más, pero de todas maneras, ya después de el libro,
cuando a HPV se le atacó de la manera tan injusta que se le atacó por falsificar las cartas de los maestros, y él sabía que no eran falsificaciones, él la respaldó, pidió a Vera, su hermana, no sé si a Nadia, porque Olco sí le pidió a Nadia también, pero creo que Cine nada más que a Nadia, a Vera, toda una serie de datos de su vida, y eso se publicó en Incidentes en la vida de la señora Blavatsky. Pero ya artículos sí creo que él hizo algunos más, pero como libro, indudablemente que el budismo esotérico es su obra principal, porque anteriormente él publica El mundo oculto, pero que no es de tanta importancia, aunque dio ciertas bases para lo que recibió después. Y como es natural, el maestro también le agradeció El mundo oculto. Los maestros nunca son ingratos. Y entonces, el, el maestro le llamaba así, el mismo maestro Kachi, chelas laicos, tanto al autor del budismo esotérico, al señor Sined, y al otro caballero, Ao Hyun, su condiscípulo durante algún tiempo. Ya en esa época de la doctrina, Hume no estaba apoyando la difusión de las enseñanzas teosóficas. Sined sí continuó hasta el final, fue vicepresidente después de la muerte de Olcott con la señora Annie Besant, y por tanto en muchas cosas siguió siendo útil. Y entonces imaginémonos, vuelve a insentir ella de la carta, que nuestra Tierra es uno de un grupo de 7 planetas o mundos habitados por hombres. Son lo más importante de los 7 planetas que en la antigüedad se llamaron 7 planetas sagrados. La jerarquía, porque es una jerarquía, o el reino humano, como ustedes le quieran llamar, pero bueno, en cierto aspecto ya es una jerarquía. La jerarquía o reino humano es el principal de los reinos de cualquiera de estos planetas físicos y no está ausente de ninguno. Pero nosotros no tenemos por eso que pensar que todos tienen las mismas condiciones nuestras. Las nuestras obedecen tanto al plan de evolución de nuestro planeta, de nuestro sistema planetario, porque tiene 7 globos, de nuestro sistema planetario, como a la etapa que de ese sistema se estaba encarnando, viviendo o expresando, manifestando. Aquí las palabras todas estas tienen ciertas limitaciones y cierta razón por la cual se pueden usar. Y entonces ella agrega entre paréntesis, los 7 planetas son los planetas sagrados de la antigüedad y todos son septenarios. Ahora, continuando de la cita de la carta, el impulso de vida llega a situando por letras el orden de los planetas. A, el primero, más sutil, el que comienza la expresión del sistema manifestado, y de ahí las demás letras A, B, C, D, y después para las letras que representan la primera mitad del arco de descenso, es decir, por 3 periodos y la mitad del periodo del planeta más denso, que es nuestra Tierra. Y ya este planeta D o Tierra es el que da el punto de conversión para 3 globos más, que son par y paso, es decir, uno al lado del otro, tan sutiles, pero en orden inverso, como vemos en del planeta A, que es el más sutil, al planeta C, que de los 3 es el relativamente más denso, para llegar al denso físico, que es nuestra Tierra. Reasciende por un planeta, por un globo, porque ya no es planeta físico, ya no tienen cuerpo físico, que es el que se corresponde con el C previo al D, asciende al F con respecto al B y termina su reascenso en un G con respecto al A.
A estos tres últimos a veces Sinet y Hume, por si ustedes leen el budismo esotérico, etcétera, le llaman X, Y, Z, como las últimas letras del alfabeto. Pero eso podría dar lugar a pensar que eran más de 7, como las letras del alfabeto, y no es así. Así que da lo mismo que sigan usando las letras en su orden para que la séptima letra coincida con el séptimo globo, o que usen las últimas letras del alfabeto en el sentido de que ya estos tres globos de reascenso son los últimos de la cadena planetaria. Esta parte ella pone, porque pone el etcétera, porque la carta continúa, está tomado de las cartas de los Mahatmas o maestros a A.P. Sinet, la número 15 de la edición de Trevor Baker, que fue el albacea testamentario que recibió las cartas póstumamente después de la muerte de Sinet, que las donó o las depositó más bien, porque eso no hay que donarlo, eso es un depósito que se hizo en el Museo Británico y estableció toda una serie de condiciones para poder y especialistas que quieran estudiar las cartas a tener acceso a ellas. Después se preservaron por procedimientos como los que tenemos ahora. En estas cartas primeras, en que los términos tenían que inventarse, porque no se conocían palabras en Occidente para dar ningún tipo de indicación sobre ello, y que acuñarse las palabras, ahora viene, ella va poniendo entre comillas, los términos que se usaron sobre todo, tanto por Sinet y los Mahatmas, pues aceptaron esos términos, aunque hicieron una recomendación que por lo menos en un principio no se siguió. Ya después creo que se ha establecido más y quizás ningún otro autor teosófico que comente estas enseñanzas haya caído en esas ambivalencias. Así que, pero primero, la primera idea que se le ocurrió quizás a Sinet fue anillos, que se convertían con frecuencia en rondas, y las rondas en ciclos de vida y viceversa. Es decir, se empezaron a confundir los términos. Los maestros, como ustedes van a ver, van a preferir la palabra ronda que anillo. ¿Por qué? Porque la ronda es algo que va punto por punto, pasando por distintos lugares. El anillo nada más que es redondo y más nada. Y aunque ellas vienen de lo más sutil, los globos vienen de lo más sutil a lo más denso, el planeta físico, y del planeta físico a lo más sutil, y alternadamente y en orden van siendo activos para la expresión de los reinos que evolucionan en los 7 globos en el sistema de cadena planetaria. Indudablemente el anillo no nos dice, no nos da esa sensación. Por eso ellos prefirieron, a mi entender, la palabra ronda, porque la ronda es que va activándose la vida de los reinos en uno de los 7 globos. Preferentemente no significa que los demás globos queden muertos, porque no hay muerte, pero sí hay oscuración de la expresión de la vida. El centro de la vida de la cadena siempre está en uno de los globos, en uno de los 7. Cuando el físico, como ahora, nuestra Tierra, está activo, los otros 6 globos están oscurecidos. Y es la Tierra, con sus contrapartidas no físicas, la que está el centro de la evolución. Y por eso ronda y ciclo de vida, pues, anillo y ciclo de vida, pues fueron un poco confusos. A un corresponsal que llamó a una ronda un anillo de mundos, ¿ven? La palabra anillo es la que fue también hasta cierto punto objetada, le escribió el maestro: creo que esto conducirá a mayor confusión, porque el anillo, ¿qué cosa es? Una cosa redonda y más nada. La ronda es
da el sentido de pase de la atención del logos planetario a uno de los 7, mientras los otros 6 quedan en oscuración. Hemos convenido en llamar una ronda, el maestro ya quería que se mantuviera eso, al paso de una mónada. Mónada es la vida una, pero que cada uno de las expresiones individuales del reino humano tiene su origen o su, vamos a decir, su punto de manifestación en la mónada, en la vida una, y solamente mientras está manifestándose como ser humano es que anima distintos principios de los 7 que llega a tener desarrollado el ser humano en su plenitud. Todavía a nosotros nos falta la plenitud de algunos de nuestros principios, es decir, lo que llamamos nuestra tríada espiritual, alma, buddhi, manásika en su integridad. Pero ya tenemos mente reflejada, ya tenemos un buddhi reflejado en emoción o en deseo, etcétera, pero aquí abajo, en el cuaternario, a donde pertenece nuestra personalidad, esa que tenemos que completamente dominar, mantener bajo dominio, para que esa superioridad pueda no solo completar su evolución en expresiones de vehículos mucho más idóneos que los protoexpresiones, es decir, expresiones incompletas que nosotros tenemos de ello en nuestra constitución manifestada, y establecer, como si dijéramos, volver a restablecer la unidad de donde procedemos, es decir, la unidad monádica, la unidad de la vida, y que nosotros a la vez podamos expresarnos en estas 7 expresiones, como la cadena planetaria se expresa en estos 7 globos, de una manera autoconsciente y con dominio pleno de los 7 aspectos a la vez. ¿Se dan cuenta? Nosotros sí nos expresamos en este cuerpo físico, pero ¿lo dominamos siempre el cuerpo físico? Difícil. Si nosotros nos expresamos en los deseos, pero los deseos nosotros los dominamos, nosotros le podemos decir a los deseos, no te quiero, vete. O el deseo vuelve y vuelve y vuelve. Y nos pasa igual con el intelecto. Es decir, la personalidad es la que se nos escapa. La tenemos desarrollada, pero sin el control total, íntegro y unitario de toda la expresión de nuestro verdadero ser, que es la vida una. Y entonces, por eso no podemos dominar a los devas, como dije al inicio de hoy en la mañana. Así que hemos convenido en llamar una ronda al paso de una mónada del globo A al globo G o Z. Por eso pone las 2 letras. Es decir, A, B, C, D, la Tierra, E, F, G, los 3 D de reascenso, o X, Y, Z. Por eso dice G o Z. El anillo de mundos es correcto. En un aspecto, claro, es un anillo, no hace una vuelta completa. No viene al nivel de materia y de expresión manifestada de donde comienza. Desde ese punto de vista es un anillo. Advierta muy eficazmente al señor Sinet que convenga en una nomenclatura antes de seguir más adelante. Eso estaba desde la carta 14. El maestro quería una sola, o llamarle ronda, o llamarle razas, anillos, etcétera, pero no dualidad de que las rondas son los anillos. Porque unas veces le llaman anillo y otras veces le llaman ronda. Y esto fue muy tarde que se fue más o menos ramificando. Anibesan y Leadbeater tuvieron mucho de ayuda en eso. Gina Aredaza en su libro Fundamentos de Teosofía, etcétera. Y así los autores que le siguieron, sobre todo el doctor Taini, cuando la época del centenario de la sociedad, que publicó libros magníficos
y colosales para poder entender en el lenguaje y criterio de la ciencia ya de la segunda mitad del siglo XX de una manera mucho más profunda, sin confusiones de términos. No obstante, tal acuerdo, ahora es HPV, ¿no?, la que explica, muchos errores debido a esta confusión se deslizaron en las primitivas enseñanzas. Hasta las mismas razas, entre comillas, fueron en ocasiones confundidas con las rondas y anillos. Recuerden que como la evolución es triple, y se hizo mucha mala interpretación de la palabra también raza, por eso ella lo pone entre comillas. Raza desde el punto de vista físico nada más que tiene una sola posible identificación. Y está claro en el inicio de la explicación de las razas humanas en Antropogénesis, el tercer tomo de español, ¿correcto? Cuando se explica la segunda raza desde el punto de vista de cambio de raza. Lo que cambia y califica todas las razas de la primera a la séptima desde el punto de vista de evolución física es los sentidos que estemos usando. La primera raza tuvo un solo sentido y ella pone el cuadro sinóptico cuando habla de las razas en Antropogénesis. Lo pueden ir a buscar. No tienen que esperar a que lleguemos allí para que esa, ¿cómo se llama?, esa verdadera, vamos a decir, confusión total, ese verdadero disparate de decir que las razas tienen que ver con las etnias, con las culturas, con los imperios, etcétera, con la localización dentro del continente, que son las distintas tierras de cada raza raíz, son el continente de esa raza en singular. Es decir, la disposición de tierra en el presente actual es el continente de la quinta raza. Pero obviamente hay islas, hay continentes en plural, porque los mares no están solo en un solo lugar y toda la tierra no está sola en un solo lugar. Y eso no ha pasado nunca. No puede haber pasado nunca. Entonces, nosotros tenemos que ir a una guía. Y la guía para la palabra raza desde el punto de vista teosófico, por eso ella lo pone entre comillas, pero lamentablemente mal usado en otros sentidos por las distintas civilizaciones y culturas de nuestra misma actual población humana, no se guían por el sentido o por la cantidad de sentidos. Se guían por color de piel, por los idiomas que hablan, si son civilizados, si son salvajes. Correcto. Eso no es raza. Esos pueden ser llamados etnias o diferencias etnológicas. La diferencia de la raza desde el punto de vista teosófico es que la primera raza tuvo un sentido, que la segunda raza tuvo dos sentidos. Y ella dice cuál es, yo no lo sé de memoria ni me ocupo de eso porque mi memoria es muy mala. Las voy a siempre a confundir. La tercera raza tuvo tres sentidos, la lemur. La cuarta raza tuvo cuatro sentidos. Y la quinta raza tiene cinco sentidos. Los esquimales tienen cinco sentidos, los africanos tienen cinco sentidos, los europeos tienen cinco sentidos, los de Australia tienen cinco sentidos, aún tribus atrasadísimas culturalmente de África tienen cinco sentidos y por tanto no existe nadie de otra raza física sobre la tierra que no sea la quinta raza. Porque todos tenemos cinco sentidos. Y ella nada más que lo explicó en el pase de la primera a la segunda. La segunda raza absorbió a la primera, que nunca murió, que nunca salió de su cuerpo desde el inicio de la raza hasta que terminó. Y ya a partir de la segunda raza, todas las razas tuvieron cuerpos transitorios. Empezó a conocerse lo que se llama la muerte,
el nacimiento y por tanto la reencarnación. Pero si todos los, porque desde el inicio de la raza, ¿por qué? Porque el cambio físico es lo primero. Que va acompañado de cambios internos, según se va avanzando, es innegable. Pero que toda la humanidad actual es quinta raza, tiene 5 sentidos. Físicamente, todos somos de quinta raza. Hasta las mismas razas, continúa ella, entonces fueron en ocasiones confundidas con las rondas y anillos, lo que condujo a errores semejantes en el libro El hombre, fragmentos de una verdad olvidada, que es un libro importante que fue escrito por 2 de los miembros de la Sociedad Teosófica en la primera época. Ella, muy importante, el mismo maestro quería que ella fuera la presidenta de la Logia de Londres. La mayoría se designó por Sinet, que era más popular. Todas estas cosas han pasado en la sociedad. Y tiene errores, como tiene todo libro. El de Sinet fue lo que estuvimos hablando y ella está explicando. La doctrina secreta tuvo ciertos errores porque ella no podía llegar más allá de cierto punto, y aparte porque las palabras no pueden comunicar todo. Recuerden otra carta del maestro. La mayoría de nuestros misterios son incomunicables. No es que querramos guardarlos. No es que seamos egoístas. Es que no hay forma de ponerlo en palabras. Porque muchos misterios no tienen que ver con el nivel de la mente. Y las palabras tienen que ver con la expresión de la mente, del manas. Por abstracta que sea la mente que funcione en la manifestación, la mente tiene niveles, límites, más allá de los cuales no podemos ir con ella. Necesitamos ¿de qué? De Buddhi y aún de Atman, es decir, nuestros 2 principios superiores, para poder expresar realidades que trascienden los niveles de manas. Atma, Buddhi trascienden a manas. Están por encima y son los únicos que pueden conocer los últimos misterios de la evolución. Y entonces desde un principio había escrito el maestro: no siéndome permitido comunicar a usted toda la verdad, así, o divulgar el número de fracciones aisladas, no puedo satisfacerlo. Igual a los autores de fragmentos de una verdad olvidada. La llamada nos dice también de la carta 14, que el maestro le había tratado de que él hiciera más orden en su comprensión primero, como es natural, y que eso fuera lo que se reflejara en el budismo esotérico. Esto fue en contestación a las preguntas: si estamos en lo cierto, entonces la existencia total anterior al periodo del hombre es 637, etc. No le podía él comunicar estas fracciones del tiempo en que se manifiestan determinados aspectos de tanto los yugas o periodos de expresión de una raza, o periodos de duración, perdón, de duración del tiempo de una raza, y los fragmentos no es posible explicarlo. Ellos explicaron algunas cantidades exactas, pero de acuerdo a lo que había sido también autorizado al antiguo hinduismo. Y están tanto en el prefacio o en el primer capítulo, ante el velo, creo que es de Isis sin velo, eso nunca se mantuvo en secreto. Es decir, que aún antes de Sinet eso se permitió publicar, como después en la doctrina secreta, que también está este problema de los ciclos o yugas, de los periodos, como señalé en la mañana, fértiles o estériles, de acuerdo a lo que predomine en ese ciclo o en ese yuga de la encarnación del logos planetario, porque él es el que se encarna en su propia línea. A todas las preguntas referentes a números, la contestación fue
sobre todo el número de encarnaciones. Tratad de resolver el problema de 777 encarnaciones, aunque estoy obligado a reservar informaciones, y sin embargo, si resolvéis el problema por vos mismos, será mi deber decíroslo. Vean los puntos suspensivos, pueden encontrar esto en la carta también 14, es igual, y allí ustedes podrían entonces ver. No hay certeza de si Sinet contestó este problema, vamos a decir, vamos a ponerlo en la misma palabra que usó el maestro. ¿Cómo son 777 encarnaciones? Algunos autores como Taini y algunos otros han siempre dicho que deben de ser 700 encarnaciones, porque es promedio. Él le dijo, esto es un promedio. Pero hay sí una referencia. Buda se explica por Sir Edwin Arnold cuando compuso el poema de la luz de Asia, de que él comprendió cuántas eran sus encarnaciones, eran 555. Entonces, la solución de muchos autores teosóficos posteriores, no sabemos si Sinet contestó y si el maestro se lo respondió, porque al menos si se lo respondió en algo privado que desapareció, porque hay muchas partes de las cartas no muchas, pero algunas partes muy sensibles de las cartas que él le dice al mismo Sinet, léalo rápido, estúdialo, esto va a desaparecer, y eso se borró. Ese es uno de los misterios que Bernard Harrison descubrió en la carta de los Mahatmas. Y entonces, este de 777, al menos en lo que ha quedado de las cartas, pues no se ha visto si Sinet le dio alguna explicación. Estos autores nos dicen 700 de salvaje, 70 de hombre civilizado, 7 de el buscador, ya el discípulo que busca la autorrealización, porque siempre se ha hablado que el promedio de encarnaciones de la primera gran iniciación a la de Tao es de 7, y por ahí es que se ha tratado de decir eso. Lo dedujo también Sinet, no lo sabemos. Continuemos entonces con los hechos y explicaciones adicionales referentes a los globos. Los globos, recuerden que se les dice a los otros 6 compañeros de la Tierra que ahora no están en esta cuarta ronda, en este periodo mundial, no están con el centro de la actividad, porque el centro de la actividad es nuestra Tierra. Y en la cuarta ronda, por ser la más material, en que el planeta adquiere su mayor expresión física, es el periodo mundial más importante de todas las 7 cadenas y de todas las 7 rondas de cada cadena planetaria. Entonces, estos hechos, ella los expuso así. Hay que tener en cuenta las declaraciones que se hacen en el budismo esotérico, debiendo citarse también las opiniones del autor, es decir, de Sinet, que fue verdaderamente extraordinario en asimilar la mayor parte de las enseñanzas. En la página 42 se dice, las mónadas espirituales, fíjense que está entre signos de puntuación, pues si ustedes van a la obra, en el budismo esotérico, van a encontrar que el párrafo es más grande y lo pueden entonces disfrutar en su integridad. Pero ella se concentró la atención en lo que era importante para lo que ella estaba explicando. Las mónadas espirituales no completan del todo su existencia mineral en el globo A. Después la completan en el globo B. Y así sucesivamente. Pasan varias veces en torno de todo el círculo. Es decir, de todos los 7 globos que componen la cadena planetaria, como minerales varias veces, porque cada globo, tanto de los de descenso, por sus condiciones de que conducen a un globo más denso, el físico, que es el fundamental de todo, y el periodo mundial fundamental de todas las rondas, pero sobre todo de la cuarta, por ser el de mayor expresión de densidad, y la oportunidad de que la mónada
experimente, experiencia, porque es una experiencia, no algo que él prueba, sino una experiencia que adquiere, un aprendizaje, para todavía decirlo más exactamente, en que aprende mejor la expresión de la vida en la forma. Pues eso tiene que hacerse en todos estos globos, en toda esta tierra, varias veces en esas rondas, que son 7 rondas en cada cadena. Y entonces, y después, varias veces circulan como vegetales y varias veces como animales. De propósito, nos abstenemos por ahora de entrar en cifras. Las cifras exactas tampoco se podían dar y quizás no tengan ni importancia en el sentido presente de nuestra evolución. Es decir, no nos darían ninguna experiencia adicional. Es lo que me parece. Los maestros recuerden. O algunas son incomunicables por peligro de que sean mal usadas, porque los ciclos centenarios todos tienen sus claves que pueden aplicarse mutatis mutandi, es decir, variando toda una serie de condiciones, a lo más alto, a lo más universal, a la unidad de la vida, que es la que participa de toda la experiencia. Y ahí sí, los ciclos tienen sus peligros. Cuando la persona no tiene la preparación espiritual para asimilarlo correctamente y no hacer ningún mal uso de ciertas claves. Respecto a las mónadas, se ruega al lector tenga presente que la filosofía oriental rechaza el dogma teológico occidental de todas las religiones monoteístas de un alma nuevamente creada para cada recién nacido. Eso es un absurdo. Aparte, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Hermes Trismegisto dejó todos estos principios fundamentales. Y por tanto, la vida lo único que es total, todo vive. La vida es un todo indivisible y sus expresiones a través de cuerpos aparentemente separados, mayávicamente, como si dijéramos, constituidos, organizados de distinta manera. Es un maya. Todo sigue siendo la misma unidad. Pero ese maya nos permite incorporar una serie de aprendizaje, que es lo que es la evolución. Un aprender constante hasta que alcanzamos nuestro retorno a nuestra verdadera realidad como ser uno y podemos, como una jerarquía colectiva, empezar a funcionar con esa dualidad que no podemos entender tampoco desde nuestro cerebro, de que seamos a la vez el mismo ser humano individual, a la vez, sin división, que alcanzó el adictado más allá de toda, vamos a decir, ley de reencarnación y de avance como ser individual, y sin embargo actuar como una jerarquía, que es una unidad mayor dentro de lo que fuimos como individuos, pero donde el individuo ya no mantiene su sentido de separación, sino el sentido de unidad, de trabajar como la unidad de todo lo que cumple una función jerárquica. Nosotros mismos, a muchos estudiantes de teosofía, le oímos acá, cuando yo sea un logos, nosotros, fuera de ser un ser humano individual, no vamos a ser un logos individual jamás. Como un ser humano autorrealizado, seremos ya un hombre celeste, constituido por todas las expresiones humanas que durante una raza raíz adquiere esa condición de adepto. Se convierten en un solo hombre celeste. Y después cada
expansión de la jerarquía dianchohánica, débica, el nombre que se le dé, no importa cuál es una mayor, como si dijéramos, una mayor expresión de seres de jerarquías anteriores que alcanzan otro nivel unitario de manifestación, expresión y trabajo. Y sin embargo, cada uno de esos constituyentes que fue un individuo va a manifestar en esa jerarquía, en esa función jerárquica, etcétera, una cualidad que no se repite, enriqueciendo la manifestación por ello, constante, completa, bueno, completa no en un sentido de término, sino de que aumenta, aumenta y aumenta y aumenta y no tiene fin tampoco. Esto también, las palabras se nos pierden, pero eso es una de las cosas que tenemos que ir asimilando. Un logos no es un ser humano autorrealizado. Un logos es una jerarquía de jerarquías de jerarquías que actúan como una unidad y se manifiestan con características únicas, pero dentro de una sola expresión de la vida. Muchas personas también confunden cuando se les habla de que HPV fue discípula de M, que Sinet preferentemente actuaba con KH, que le da una relación de una encarnación anterior, se lo promete y se lo cumple. Búsquenlo en las cartas y lo van a disfrutar, porque de verdad ahí se ve la razón por la cual había una entrega total de KH a este teósofo desde una relación que ellos tuvieron en el antiguo Egipto, y le da los nombres y todo, porque son lazos indestructibles de unión de vida. Y entonces no nos tenemos que sentir celosos de que el KH haya tenido esto con Sinet y por qué lo usó teniendo él tantas limitaciones como tenía, inglés, de humano, de todo, que no fue un discípulo juramentado y sin embargo se le dio una serie de cosas porque había un lazo. Y parece que de parte del maestro, sobre todo, era de gratitud. Y la ingratitud no es uno de los vicios de los maestros. Entonces muchas personas dicen, no, yo a mí, maestro que me gusta es KH, no, yo M, no, yo el veneciano, yo no sé qué. El que se acerca de verdad a la labor, a la misión de uno de estos nirmanakayas, está acercándose a la jerarquía. Y no importa que le dé un nombre, no importa que tenga, como el mismo Sinet le pidió, y el maestro, fíjense que le dio la complacencia. Él le pidió una fotografía y él le dijo, no, que esto, que lo otro, yo al CUL trato de hacer algo, no salió. Y de pronto HPV recibe la orden, vaya a ver a Smieshen, contrátelo y que pinte un retrato de KH y otro de M. El de M, claro, quedó mucho mejor porque era el maestro de HPV y ella le ponía la mano en la frente a Smieshen. Pero si nosotros vemos las barbaridades que se han hecho con esos retratos, convirtiéndolos en instrumentos de ganancia monetaria, vemos que eso no tiene importancia. Ya eso perdió hasta en ese aspecto, su valor. Todo el que lo quiera convertir en un instrumento de ganancia o en una devoción tonta de una cara, pierde su tiempo. Eso debe ser nada más que, aunque repito, él se lo dijo a Sinet y se lo prometió y se lo cumplió a través de aquello. Sinet guardó los dos retratos que él recibió, o por lo menos el retrato que recibió, no estoy seguro si él recibió el DM. Y el otro, claro, HPV y Olcott lo pusieron en ADIAR, pero gente empezó eso, a tomar fotografías y a vender fotografías. Y se guardaron por eso, no por egoísmo, pero no podemos ser cómplices de un negocio y de la ignorancia humana. Porque ¿qué usted puede conseguir de una fotografía que le vendieron a usted? Fotografías que en aquella época, como las cámaras eran muy malas,
se deformaron y hay cosas horribles de esas copias, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es parte de lo que ellos sabían que casi seguro que iba a pasar. Pero nosotros no podemos ser tan ignorantes de pensar que eso tiene alguna importancia desde el punto de vista nuestro si no participamos de ese negocio. Volviendo al punto, hermano. Nosotros rechazamos de que nuestro verdadero ser en cada uno de nosotros, que es el de todo, que es uno solo, pueda crearse para la vida, sobre todo una sola vida, como casi todas estas religiones occidentales plantean. Pero, como es natural, si hay una manifestación, debe existir un número limitado de mónadas que evolucionan en cada periodo y van siendo más y más perfectas por medio de la asimilación de muchas personalidades sucesivas en cada nuevo Manvantara. El Manvantara va a traer siempre una cantidad de mónadas que no han pasado por ese doble proceso de la involución y la evolución en los mundos materiales, o que quedaron al inicio, o en un reino tal, o en una etapa más cual. Y cada Manvantara va a tomar, como dijimos hoy por la mañana, es una reconstrucción del esquema de evolución anterior, porque es como hay que llamarle, para quitarle los nombres que, bueno, cadena planetaria o la cadena, pero no, porque puede ser el universal. Y entonces, cada Manvantara, que es un periodo entre dos manus, porque hay siempre una inteligencia que guía ese plan de evolución, y es lo que en la India llamaron el Manu o Manu, no importa, yo no sé si cómo se pronuncia, no importa para nosotros. Y entonces, todo eso tiene que comprenderse. Existe una manifestación de una cantidad de mónadas, imposible de contar con nuestro cerebro y cosas así, ni importa. Pero sí, la manifestación tiene un tamaño, que es lo único que es totalmente infinito, totalmente ilimitado. La seidad absoluta. El estado del origen de todos los seres, pero que no es un ser, pero tiene la condición esencial de todos los seres. Esto es en absoluto necesario en vista de las doctrinas de renacimiento y del karma y de renacimiento y reencarnación, del karma y del regreso gradual de la mónada humana a su origen. Claro, si ella va a hacer un peregrinaje y va a regresar a su origen, la seidad absoluta o deidad absoluta, como ella pone entonces aquí, pues claro que es un número, es una cantidad. Que sea imposible de retener en la mente o de poderla escribir hasta en cifra de guarismo, puede ser, pero es una cantidad. Mientras que la seidad no es un ser, es el origen y el destino de todos los seres, tiene nada más que una respiración, un aliento divino que expira los universos y los reinspira dentro de sí misma. Parece que murieron, no murieron, los reinspiró y los volverá a reexpirar en universos cada vez más amplios, más ricos, más bellos, más expresadores de la vida. Así pues, aunque las huestes de mónadas en mayor o menor progreso son casi incalculables para una mente, para un cerebro, son sin embargo finitas, es decir, tienen una cifra, como lo es todo en este universo de diferenciación y finitud. La diferenciación abarca un tamaño, abarca una serie de niveles y por tanto empieza y termina en algún lado de este espacio manifestado.
el único espacio y la única idea de espacio abstracto absoluto es en el simbolismo de esa seidad. Como se muestra en el diagrama doble, el que vimos hace como 2 o 3 sesiones, donde están la comparación de la expresión sectenaria de un universo o de una cadena planetaria, para ser más propios en la explicación, y la manifestación de todo ser humano completo en su integridad. O sea, el microcosmo, que es cada ser humano en su integridad, del macrocosmo, que es cualquier sistema solar, planetario, etc. Así que, como se muestra en el diagrama doble de los principios humanos para la parte microcósmica y de los globos ascendentes de las cadenas de mundos para lo macrocósmico, y aquí hay otra llamada, perdón. Véase la página 87 de esta edición, para los que quieran verla de nuevo. Existe una concatenación eterna de causas y efectos. Es decir, la base de la ley kármica. Y una analogía perfecta que corre de uno a otro extremo y une juntamente todas las líneas de la evolución. Porque subyace en la causa de la evolución, que es esa seidad, que no es un ser. Lo uno engendra lo otro. Es decir, causa y efecto. Hermano, no es solo para la parte material, la ciencia física funciona en todo. Y es eterna, concatenación eterna. Lo mismo los globos. Lo uno engendra lo otro. Lo mismo los globos que las personalidades. Pero empecemos por el principio. Hemos hecho el bosquejo general del proceso mediante el cual se forman las cadenas planetarias sucesivas. Que va a darnos estos 7 globos, uno de ellos nada más que un planeta físico, los otros 3, primero, de sutilidad hacia densidad, para llegar a la materialidad en el cuarto, y los 3 últimos de densidad decreciente hacia la sutilidad de donde comenzó el proceso. Es decir, los 3 de descenso instauran una serie de causas. Esas causas llegan a su plenitud y comienzan su resultado en el cuarto, porque por eso es la cruz del cuarto planeta, y reasciende los efectos hasta reabsorberse en capacidades ganadas en el arco de reascenso. Para prevenir errores futuros, pueden exponerse algunos detalles más que arrojarán también luz sobre la historia de la humanidad. Fíjense, va a compararse lo macrocósmico con lo microcósmico en el nivel de nuestra humanidad, en nuestra propia cadena, hija de aquella de la luna. No hay ninguna cadena que no tenga padres y por tanto que no tenga madre, porque es una sucesión de cadenas eterna. Pero cada una de sus expresiones, cada cadena en particular, es la hija de la cadena precedente y a su vez se constituirá en la madre de la cadena subsiguiente. Por esta misma ley de concatenación de causas con efectos. En el diagrama que sigue, que está ahora aquí en esta página, la figura primera representa la cadena lunar de 7 planetas, que es la figura 1. Está a la derecha. Cadena lunar. Perdón. Ajá.
En el comienzo, bueno, y hay una llamada que se puso la palabra globos. Recuerden, porque globos es casi, vamos a decir, más sugerente para lo invisible, para lo sutil, y planeta para lo más material. Y por eso ahí se pueden usar hasta cierto punto como sinónimo, pero con mucho cuidado, porque no significa de que los que no sean, lo que no sea nuestra Tierra, por ejemplo, en el caso de la cadena terrestre, pueda tener otros planetas, que fue el error de Sinet, por una respuesta que ya lo explicó, lo vimos en la semana pasada, y que ha seguido en muchos, y que muchos prefirieron que siguiera por determinadas razones que no sabemos. Porque ni Annie Besant ni Lynn Bitter fueron tan ignorantes de esta obra como pueda parecer a algunos. Y la prueba está, sobre todo en el caso de Annie Besant, en la genealogía del hombre, que son el resultado de sus estudios sobre la doctrina secreta. Lo veía y estudió todo esto, y ella era una mujer que si en una sola noche cambió de atea a teósofa, imagínense cuánto no pudo asimilar después. Y le invitan en las conferencias que dio en ADIAR, que después se publicaron bajo el nombre de La Vida Interna, hay toda una serie de cosas que se ve que estudió la doctrina secreta, porque no había ninguna otra obra que tocara alguno de los puntos que él tocó en su conferencia de La Vida Interna. ¿Por qué lo hicieron? Yo no lo sé. Pero lo que no admito es que eran superficiales o ignorantes. Algo les hizo a ellos tomar esa decisión. En el diagrama que sigue, la figura primera representa la cadena lunar de 7 planetas y globos en el comienzo de su séptima o última ronda. Mientras que la figura segunda, la que está a la izquierda, es la cadena terrestre, que será, pero que todavía no existe. Es en el plan de evolución, porque ese plan está en lo eterno. Y es lo eterno. Pero no existe mientras esté funcionando la cadena lunar. Los 7 globos de cada cadena se distinguen en su orden cíclico por las letras A a G. Aquí ella mantuvo la de G. Es decir, A, B, C, D, E, F, G. Estando además marcados los globos de la cadena terrestre con una cruz más, símbolo de la Tierra. Ahí lo tienen ustedes. Véanlo todos. De A pasa a A más 1, a A con cruz, vamos a decir, a la A de la Tierra. De B pasa como B sería la causa del globo B con cruz, C del globo C con cruz, D del globo de nuestra Tierra, la luna de nuestra Tierra, es causa efecto en nuestra Tierra, E, F, F y G, G, con los mismos signos de la cruz en la cadena terrestre. Estas son las causas, la de la figura 1, los globos de causas. Estos son los que se producen de efecto en nuestra cadena, que a su vez se constituirán en los causas de los globos de la cadena que siga la de la Tierra después del descanso intercatenario. Ahora bien, debe tenerse presente. Ahí ya estamos, por Dios, casi en la hora. Mejor dejarlo al inicio de esta página 99, porque no quiero dejar esto, y así sirve de repaso el ver esto, y lo dejamos en este gráfico, sobre todo si algún hermano quiere hacer alguna pregunta. O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad.
de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Ernesto. Gracias, hermano. Estuvo muy linda la conferencia. Hermano, leyendo la doctrina secreta con respecto al compendio, ella aquí habla sobre la octava esfera, los misterios de esta octava esfera. ¿Cómo la podemos relacionar con estos 7 globos? Mira, eso sigue siendo, como es natural, uno de los puntos que ella nada más que da, por eso en el compendio, los compendiadores no entraron en ello porque no hay una explicación correcta, total. Es nada más que un estado de conciencia, hasta donde podemos interpretarlo. La octava esfera no es nada más que un estado de conciencia en que las mónadas, cuyas tríadas reencarnantes, es decir, la tríada annabudhimanásica, que reencarna varias y repetidas veces sin poder extraer ningún tipo de experiencia positiva y que por tanto extenúan los vehículos de los cuales nosotros no podemos todavía construir, y que hay jerarquías que en el inicio del Manvantara suministran esos vehículos. Vamos a circunscribirnos a 2 aspectos que tú tienes que haberlo ya estudiado, que son los Pitris Varishats, o señores de la luna, es decir, mónadas que alcanzaron la perfección humana lunar, pues vuelven al inicio de la cadena terrestre, porque eso sí es en el mismo inicio de la cadena terrestre, para poder proveer los chayas, sombras, la palabra chaya es sombra, de los cuerpos físicos que vamos a ir llegando a habitar, que es la parte vital del cuerpo, la vitalidad del cuerpo físico. El cuerpo físico no puede vivir si no tiene vitalidad. Y la gente cree que es la vitalidad que viene por los alimentos ya densos, porque ya estamos en claro, en un nivel de expresión física en los planos, en los subplanos sólido, líquido, gaseoso. Y necesitamos de esos alimentos. Pero hay una vitalidad que no tiene que ver con esos alimentos, que es la vitalidad pránica. Y eso lo suministra el Linga Sarira, y eso es dado por los Pitris Varishats. Si después de una serie de encarnaciones en que las personalidades no dominadas van contra la ley de evolución, contra su propio progreso, la energía necesaria para mantener la cohesión de ese doble etérico se pierde. Pero más allá todavía está que eso, ¿por qué no es útil para la encarnación, para el ser humano? Porque en vez de buscar experiencias positivas para su tríada superior, busca nada más que placeres, vibraciones para su constitución inferior. Distorsiona todas sus energías vitales, porque todo eso distorsiona toda la personalidad, y no ofrece a través del Devachan alimento a la tríada superior. Y entonces esa tríada superior tiene un punto de apoyo: el cuerpo causal que se forma cuando nos individualizamos, que también necesita al inicio de la cadena planetaria de lo que llamamos los Pitris Agnisvatas, para que aunque sea el tercer aspecto de los 3 superiores, la mente, pueda funcionar autoconscientemente con el sentido del yo individual,
pero nosotros nada más que expresamos el yo personal y lo deformamos. Cuando esa deformación se hace endémica o sistémica, que la persona repite muchas encarnaciones, tanto la parte vital, su vitalidad, vamos a decir, la encenega, la mezcla con las formas más burdas de vitalidad en el plano inferior, en el plano psicofísico, y su mente la usa incorrectamente en varias encarnaciones. Pierde la posibilidad de expresar la verdadera inteligencia que siempre propende a lo bueno, al bien. Como si dijéramos, su divorcio de toda armonía, tanto en el nivel psíquico, magnético, físico, como en el nivel intelectual, espiritual, le hacen imposible seguir manteniendo la cohesión de su parte etérica y de su cuerpo causal. Entonces, no habiendo esa posibilidad, no puede manifestarse en los 7 globos. Ninguno de los 7 globos, ni el físico, ni lo psíquico, y mucho menos ya lo de la tríada superior. Entonces, esa mónada no puede destruirse, pero tiene que esperar a que haya condiciones de un inicio de Manvantara para que pueda, de una manera superior, entrar en alguna nueva etapa de desarrollo evolutivo. Y para eso necesita un nuevo sistema planetario o una nueva encarnación al menos del sistema planetario, y tiene que esperar mientras tanto. Mucho de karma negativo es que la persona quiere expresarse, quiere manifestarse, pero de acuerdo a su línea que no es la de la evolución. Y eso le da una cantidad, como dijéramos, de dolor, de frustración. Ese es el sufrimiento. No es una carrera de aceite invierno, de aceite hirviendo, como dice el infierno judaico-cristiano, ni ninguno de esos dogmas. Pero no puede seguir evolucionando por un tiempo. Entonces, como no está en ninguno de los 7 globos de la cadena manifestada, se le ha dado este nombre. Es una octava esfera, es una esfera, pero está en su esfera de egoísmo, en su esfera de inatención a la ley de evolución. Es como yo lo interpreto. No creo que esto tenga ninguna otra posibilidad de ser de otra manera, porque los esquemas son estos. Lo que no se manifiesta. No puede estar en la manifestación hasta que no logre que se reproduzcan las condiciones de una nueva etapa. Entonces tiene que repetir el grado, como se dice en una escuela. En una escuela que se prestigie a sí misma, porque un alumno no haya sido, vamos a decir, capaz de aprobar las asignaturas, no se le expulsa. Y ni aún por mal comportamiento, muchas escuelas expulsan, le ponen penitencia, le ponen esto, lo otro, pero tiene que volver a pasar el grado, tiene que repetirlo. El grado este es el de la humanidad. Es como se le llama, el reino humano. Él no va a ser expulsado del reino humano en muchas de las concepciones de la metempsicosis que tiene que ver con la parte de las transmisiones psíquicas de todos estos aspectos del karma, pues se ha dicho que reencarnan en animales, no, para atrás no va nadie. Eso sí, los maestros lo aclararon, HPV igual, no puede haber un retroceso del reino. Ellos, aparte, ¿qué cosa es lo que caracteriza a una persona que no evoluciona como ser humano? Su animalidad. ¿Qué es lo que posibilita que tú completes la evolución humana? Que tú elimines hasta el último resto de animalidad que hay en ti y nada más expreses lo más puro, lo más noble, lo más alto de tu propia alma humana, que es lo divino, la esencia divina de donde procedemos y de donde vamos. Eso es lo que es la autorrealización humana. Pero si tú fracasas en muchas encarnaciones seguidas,
Si yo fracaso en muchas encarnaciones seguidas, pues no puedo seguir en este esquema. ¿Por qué? Porque ya la escuela va adelantando, la evolución nunca va para atrás. Entonces tengo que esperar a las condiciones iniciales de un nuevo curso. Un nuevo curso es una nueva cadena planetaria o una nueva encarnación de la cadena planetaria para hablar con más propiedad. Y entonces vas a tener otra vez las funciones de la jerarquía que te van a proveer de un doble etérico, de una vitalización del cuerpo causal que ha perdido toda su vitalidad, y vas a repetir el grado. Ah, ¿con quién? ¿Con los que ya pasaron? ¿Con los que ya se perfeccionaron? No, esos se fueron. No se fueron en un sentido, van a ser las jerarquías que te van a ayudar, fíjate, pero ellos te van a ayudar desde una jerarquía superior a la humana. Y tú vas a repetir el grado humano. Eso es lo único. O lo vamos a repetir si yo soy el que fallo, cualquiera que falle. Entonces, esa es la octava esfera. El periodo de espera, fuera de los 7, hasta que se produzca un nuevo inicio de curso. Ah, ¿quiénes van a ser los compañeros de ese nuevo curso? Los que ahora están en el reino animal. Porque si ellos llegaron al reino humano, ellos van a tener todos los derechos de recibir lo mismo que vamos a recibir los que no hayamos completado el curso anterior. Y entonces, ¿cuál es la ventaja que va a tener el que no haya? Por ejemplo, si yo no logro terminar mi curso en esta encarnación, me van a dar un nuevo cuerpo causal. Digo, una vitalización nueva del cuerpo causal, esa no se puede disolver. Ya yo me individualicé. Y me van a dar un nuevo doble etérico. Y entonces, yo lo voy a poder manejar mejor porque ya yo lo hice. Yo llegué hasta esta ronda, por lo menos. Ah, que no completé el curso, tengo que repetirlo. Pero entonces, esa es la avanzada de la humanidad, que como tuvo experiencias humanas en la cadena anterior, se convierten entonces en los guías de los que fueron sus animalitos en el periodo anterior. Pero, óyeme, la evolución nada más que es amor, es garantía de seguir adelante. Y a cada mal temporal, porque es de la manifestación, hay un remedio. Y el remedio es total. El remedio es, sobre todo, amoroso. Y entonces, esos que repiten el grado van a ser los guías de la nueva humanidad que no tiene experiencias humanas. Fíjate si hasta en eso hay nada más que amor, unidad de vida, ley de progreso. Pero, como es natural, indudablemente que en el presente, el que entra en la octava esfera está perdiendo el curso. Y está perdiendo el tiempo. Pero el tiempo, ¿qué cosa es? Una ilusión. Recordemos eso también. Ahora, la mónada es la mónada. Ni pierde, ni puede perder su condición de vida, porque la vida es eterna. La vida no aumenta ni disminuye. Solo sus transformaciones en la manifestación son las que pueden ir más rápido, pueden ir más lentas. A todo eso hay que también perderle el miedo de las interpretaciones literales de los infiernos y de las cosas que van para atrás. Y hay que tener mucho cuidado, porque muchas de estas cosas están mal asimiladas por las religiones monoteístas, por las religiones en general, porque aún en la India se cayó en mucha superstición. Y hay mucha superstición. Todo organismo envejece. Y lo que llamamos una religión es un organismo. Y por tanto, envejece. Nuestra misma sociedad teosófica ha envejecido en 140 años. No es mucho. Al lado del millón de años que lleva el antiguo hinduismo y de los miles de años que llevan las otras religiones. Pero también envejecerá y dejará de ser usada en la forma que está siendo usada. ¿Cómo podemos defender esa vejez? Inyectándole vida nueva, con una nueva determinación de ser fraternales,
con una nueva determinación de unirnos a todos los que se equivocan, a todos los que nos pueden poner una zancadilla, a todos los que nos puedan haber hecho algún daño humano de estos generales. Y dándole todo nuestro amor y la misma confianza que le diéramos al recién llegado, al que nunca nos ha hecho nada. Si no sabemos perdonar, si no sabemos amar desde lo profundo del ser, no podemos seguir adelante en una institución como esta. Y Blavatsky lo tuvo, a Blavatsky no la quisieron enadiar. Blavatsky tiene su artículo de por qué no regreso a la India. A Leadbeater lo votaron de la sociedad, reingresó después. Jinarayadasa renunció en solidaridad con Leadbeater, regresó después. Supieron perdonar, supieron amar y supieron seguir adelante. Ese es el gran ejemplo que tenemos aún de nuestros más grandes líderes. Porque no hay ser humano que sea perfecto. Y en el caso de ellos hubo errores de algunos otros de la misma sociedad teosófica. Y siguieron adelante. Entonces ese es el ejemplo que tenemos. Nosotros tenemos que ser uno con todos los demás. Porque si no, ¿para qué Anibesan nos dio esta invocación universal? Para que la viviéramos. ¿Algo más? Ok, entonces les invitamos a que la semana que viene continúen con nosotros el 12. Ay, no puse ni la... ¿Alguno de ustedes vio el número que yo dije? Bueno, lo veo en la grabación. Porque no lo apunté. ¿Ven? La página 99 dijo. 99, sí, gracias. Gracias. Que es 139, seguro. Y si no, lo busco por ahí. Gracias, José. Tú ves, lo viste. Y es el inicio. Sí. Sí, 139, ahora bien. Sí, la 99. Muchas gracias a todos. Por el tema de los globos. Para el olvidadizo. Gracias, hermano. Gracias. Ok.